ya más adelante nos vamos para Hawái y todo cambia. No para que fuera más feliz, pero quizá para poder recibir el premio Emilia Bernal esta noche. Sin embargo, la idílica de Meadville se fue gestando, y aquella congelación se fue gestando de alguna manera indirecta en lo que iba a ser mi primera novela, que es Desterrado al Fuego, donde aquella congelación de Pennsylvania se revive desde otro ángulo en mi novela. A pesar de todo esto, la escritura es realmente una vivencia única cuando en la soledad de la medianoche, pero no he mencionado, te mencioné a ti, no te di las gracias a ti. Naturalmente, ¿sabes por qué me acordé ahora? Porque yo frecuentemente, pues, con mis más mías, a la medianoche le paso un email a Rolando Morelli, que es el amigo escogido para que yo me queje. Y ahora me digo, bueno, ¿cómo es posible que no le haga las ganas a Rolando Morelli, que ha venido de Pennsylvania para 10 minutos dedicarme a mí con esas palabras? Digo, bueno, aquí tengo a Rolando Morelli y no le he dicho nada, pero cuando dije lo de la medianoche, qué sé yo, el lío ese de la medianoche, que yo digo, le voy a pasar un email a Rolando para quejarme de esto y de aquello, que tal que me estoy deprimido, que cómo está él, qué sé yo, qué sé yo. Entonces digo, bueno, pero esto es absurdo. En fin, salvado el escollo, el caso es que el proceso creador realmente para mí es una vivencia única que ocurre generalmente a la medianoche, donde los personajes conviven conmigo y a veces surgen y me hacen alguna trastada que no esperaba y emergen y con esa vivencia única, que en el teatro se enriquece con la puesta en escena, pero que en los otros géneros es una vivencia íntima. Bueno, vale los sufrimientos que me separaron de aquella idílica de Meadville. Yo quisiera leerle algo de lo último que escribí. En general no acostumbro a escribir, a hablar sobre lo que voy a escribir, solo cuando ya lo tengo escrito. Y alguna frustración tuve, alguna cosa me pasó que me llevaron el año pasado a escribir una novela. Y como además escribo mucho, son 500 páginas, quedan en busca de editor. De ahí mi insistencia a Manolo Salpade, que viniera esta noche aquí. Yo llamé a Salpade y decía, no se te olvide. Pero lo que pasa es que escribo mucho, y en esas de la medianoche me salen textos muy largos, que son de peso, porque pesan, pesa y que me crean realmente un problema de escribir tanto. Y el año pasado escribí esta novela y no le voy a leer las 500 páginas, pero he tratado de buscar, es como una vez me dijeron, mándame una obra de teatro para ponerla, tiene que tener 2 personajes y durar 10 minutos. Bueno, eso es francamente dificilísimo. Yo no lo puedo hacer, quizás tú lo puedas hacer, pero yo no puedo escribir eso. Así que me salen novelas muy largas. Pero voy a leerle un fragmento de pocas páginas, como ustedes verán, sobre lo último que he escrito y el hecho de que ya esté vestida de azul no tiene que ver con el texto. Se llama otra cosa es que yo nunca, prácticamente, digo malas palabras. Ni siquiera la más común de palabras de 4 letras que se usan tanto como jamás las digo. Pero mi problema es que la escribo. Entonces, he tenido que tachar algunas cosas. Esta novela son una serie de narraciones, son pataquíes
pero pataquíes, que son narraciones cortas afrocubanas, interpretadas a mi forma, a mi manera, que en nada se parece al pataquí tradicional. En este caso, Yemayá, cuyo color es el azul, pero no es ya, naturalmente, Yemayá está en el proceso de concepción de Changó y quiere realmente hacer una concepción sin intervención en competencia con la Virgen María. Y la meto primero en Venecia, después la saco a Florencia, donde tiene un encuentro con la Anunciación, y aquí la voy a llevar a Partenón. Desconcertada, Yemayá se incorporó por su cuenta y salió de San Marcos. No aguantaba más. El medioevo y el Renacimiento tenían que salir corriendo y regresar a La Habana lo antes posible. Pero ya que estaba por allí, daría una vueltecita por el Mediterráneo. Llegó al Partenón con cielo despejado. La brisa del Mediterráneo la tranquilizaba. Pero por fortuna venía envuelta en aquella tela de hilo transparente, así como de mosquitero, que la rodeaba en una caricia de 7 velos, con collares azules, pero que tenía de material plástico, pero que tenía mucho brillo y lucía muy bien, aunque no valía ni 2 pesetas. A lo lejos se divisaba el mar en todo su esplendor, y esto le daba la nostalgia de Cuba en la distancia y de quién era ella. Hacía mucho calor y estaba loca por quitarse todo lo que llevaba puesto. De todos modos, no estaba lista para dar ese paso, porque el encuentro con la Virgen María la había deprimido profundamente, aunque quizás, precisamente, bañarse en el mar podía ser lo que le quitaran tan penosos pensamientos de encima. Después de 2000 años, aquella mujer, la Virgen, estaba tan desesperada como el primer día, aunque había que reconocer que era una actriz de talento extraordinario desde la Anunciación al Calvario. Unas transiciones estupendas. Ni tanto ni tampoco. Le pareció que le decía algo. Volvió la cabeza, pero no había nadie por los alrededores. Sería Zeus, que a lo mejor la estaba mirando desde el Olimpo. No te dejes engañar por las apariencias, porque después de todo, esa muchacha no será sexy, pero está en todos los museos del mundo. Primero con el gótico, naturalmente, que es lo que realmente va con ella, pero no hay que olvidarse del Renacimiento, con aquellos pintores que eran unos hijos de puta y hacían que cualquier fletera posara para hacerles un retrato y bajarse con el destape de alguna virgen de la leche y vendérselo después al Vaticano. El que hablaba así, con tanto desenfado, era un viejo con una túnica blanca que desde hacía rato la estaba observando desde detrás de una columna. La túnica parecía más bien una sábana, anudada al cuello y con un cinturón, y no parecía que tuviera mucho por debajo. Debe ser un viejo verde o un filósofo griego. Ambas cosas posiblemente. Pero en todo caso, estaba canoso y muy arrugado, caminaba con dificultad y con obvios síntomas de artritis. Yemayá se puso en guardia, porque aquel viejo en bata de casa bien pudiera ser el mismísimo diablo. Andaba con túnica, pero a lo mejor lo hacía para esconder el rabo. Habían descendido desde el Partenón por una vereda estrecha y sinuosa que semejaba el camino de una serpiente, limitada por arbustos arenosos que conducían a la playa. No hay que dejarse engañar por las apariencias. Los atenienses no le tenemos particular simpatía a esa señora o señorita, porque fue adquiriendo muy buena reputación en la Edad Media, en época de la plaga, y se le empezaron a atribuir milagros, y por poco se olvidan de nosotros hasta el Renacimiento. No se nos debe olvidar que hemos sido la cuna de la civilización occidental, dijo con la natural pedantería de un clásico académico. Y continuó diciendo, pero tenemos que reconocer que aquí les dimos poco chance a las mujeres, prefiriendo a los efeos, a pesar de los palos de celos. No hay museo en el mundo que no le rinda pleitesía,
Y no hay pintor que no haya querido sacarle algún partido y de paso aumentar la fama de ambos. A pesar de los protestantes, que le tienen una tirria tremenda.